Buenísimo, ahora ya se está grabando. Bueno, gracias por conectarse a todos. Este, como vimos en los últimos episodios, pues a mí me interesaba más que todo que ustedes supieran la visión que tengo con todo este proyecto. Al principio eran los tres primeros capítulos explicando todo lo que sucedió fuera de este mundo, que era que eran los ángeles, qué es lo que estaba pasando en el cielo y qué es lo que estaba pasando dentro de la tierra que no podíamos ver, que era el abismo. Y luego pasamos al santuario y ahí fueron como 5 capítulos porque era mucha historia, mucho entender cuáles eran los símbolos, entender sobre todo que Cristo simbolizaba todo este santuario, era el modelo del plan de salvación. Y luego ahorita vamos a entrar a profecía, pero antes de entrar a profecía tenemos que ver por qué el sábado es tan importante la profecía, porque ya vimos el santuario, solo nos falta el sábado. Con estos dos puntos clave nos va a ayudar para poder entender perfectamente la profecía, porque si ustedes un día agarran Daniel o Apocalipsis y lo leen, pues obviamente no van a entender absolutamente nada y muchas personas andan confundiendo a la gente con otros argumentos que si lo comparamos con algunas situaciones que están pasando en el mundo podrían hacer sentido, pero no va con la línea contextual del modelo desde el inicio, desde que dio la primera profecía a Dios en el Génesis. Entonces, por eso es tan importante poder entender el santuario y el sábado porque nos va a ayudar a no salirnos del contexto de la profecía. Entonces, esta es introducción a la profecía y se llama La verdad sobre el sábado. Entonces, ¿es importante un día de reposo? Veamos qué hacen otras religiones. Para empezar, los musulmanes, su día de reposo es el viernes. Para los judíos es el sábado. Y para los cristianos de la mayoría del mundo es el domingo. Pero la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Primero que todo, veámoslo por la parte de la ciencia. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que un año es el tiempo que se tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol. Un mes es el tiempo que la luna se tarda en darle la vuelta a la Tierra. Un día es lo que la Tierra se tarda en dar la vuelta a su propio eje. ¿Y una semana? O sea, realmente no hay una respuesta astronómica sobre una semana. Simplemente son los días que Dios creó para el ser humano. Lo interesante de esto es de que ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la historia? Entonces, en aquel entonces sí había un montón de civilizaciones que sus semanas eran o de 4 o de 10 días. Pero lo interesante es que nosotros mantenemos los 7 días que menciona la Biblia. Y los únicos que tenían 7 días en esa época muy antigua era Israel y Babilonia. Entonces, los israelitas descansaban el séptimo día y los caldeos, que son los de Babilonia, lo hacían el primer día de la semana, o sea, el domingo. Ahora, un poquito tiempo después, en el calendario romano, cada día representaba un dios diferente, porque ellos mantuvieron los 7 días de la semana. El primer día es domingo, dios del sol. El segundo día es lunes, dios de la luna. El tercer día martes es para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus y por último sábado para Saturno, que eran los dioses de los romanos. Pero si recordamos bien, el código justiniano nos da información sobre el domingo. En el venerable día del sol se dejará a los magistrados y al pueblo de las ciudades descansar y se cerrarán todos los talleres. O sea, fue ley, se decretó como ley. En el campo, las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día siguiente no es el adecuado para sembrar o plantar viñas, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio para tales operaciones se perderá el favor del cielo, pero no habla de Dios, sino que habla del Dios del sol. Entonces, esto lo decretó Constantino el 7 de marzo del año 321, el 10 solis, que es decir, el día domingo, el día romano del descanso. Ya que sabemos qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la semana, que lo más curioso de todo es que la semana es un tema bíblico, no es un tema astronómico, y que siempre se ha mantenido hasta el día de hoy. Y lo más interesante es que se mantiene el descanso, pero el descanso romano, no el descanso de Israel. Pero entonces la pregunta es, ¿pero la semana comienza por el domingo o el lunes? Porque muchas personas tienen la confusión de que el séptimo día es domingo y la semana empieza el lunes.
Y hay otras personas que te dicen que no, la semana empieza el domingo. Veamos bien qué nos dicen los calendarios. Este es un calendario que me lo jalé del gobierno de Argentina, que es una semana epidemiológica que es del 2020. A partir del 2003 se legalizó que el lunes fuera el primer día de la semana, los que quisieran empezar los calendarios con el primer día de la semana que fuera lunes. Pero realmente antes del 2003, toda la vida se ha empezado el calendario con el primer día de la semana que es el domingo y el séptimo día es el sábado. En la Biblia, en los escritos antiguos, en el hebreo y en el arameo, ellos no dicen sábado, porque sábado ya sabemos que viene por Saturno. Ellos mencionan el séptimo día. El séptimo día es el día de reposo, y si nosotros hacemos la cuenta aquí, como lo pueden notar en el calendario, se ve que el séptimo día es el sábado. Es más, si ustedes aprendieran portugués, que es un idioma bastante antiguo, van a notar que, digamos, sábado y domingo se dice igual, pero miren cómo se dice lunes en portugués, se dice segunda. Y así se mantiene, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta llegar al sábado. Entonces el sábado es el séptimo día. Entonces, ya teniendo los argumentos válidos de que nosotros sabemos que el séptimo día es el sábado, y que lo que se refiere la Biblia sobre el día de reposo, que decía que era el séptimo día, podemos confirmar que realmente el día de reposo es el día sábado, no el día domingo. Ya vimos que en la historia fue Constantino el que buscó legalizar el día domingo como el día de descanso. Entonces, hasta el día de hoy nosotros mantenemos el día de descanso romano. ¿Y qué dice la Biblia sobre el día de reposo? Ahora la pregunta, porque uno se cree, ok, pero ¿y si yo se lo dedico a Dios el domingo? Daría igual, no, al final es un día, ¿no? Esa es la primera respuesta que a uno se le ocurre, porque un día no tiene mayor diferencia más que 24 horas. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el día de reposo? Comenzó como un día de descanso. En Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Ok, aquí voy a hacer un alto y voy a decir que no podríamos venir y decir que otro día es el especial de Dios, porque prácticamente Dios está diciendo que el séptimo es el santificado. O sea, si ese día es santo, ya de por sí nosotros no podríamos eh, querer guardarle otro día diciéndole, no, Dios, yo te quiero guardar este día porque me queda más cómodo, me queda más favorecible para mí y todo. No, Dios dijo el séptimo. Y les voy a decir por qué este tema de santificación. Digamos, ustedes tienen su cumpleaños o el aniversario, lo que sea. Tienen fechas importantes para todos ustedes. Es una conmemoración para recordar un día. No se puede recordar el día, digamos, yo cumplo el 20 de mayo. Si ustedes el 20 de mayo me dicen feliz cumpleaños, es acorde, es correcto. Pero si ustedes me lo dicen otro día, yo les voy a decir gracias, pero fue el día anterior, o gracias pero faltan tantos días. O sea, el verdadero día de mi conmemoración de cumpleaños es el 20 de mayo, no hay otro día. Lo mismo pasa con el día de Dios. Él santificó el séptimo día. Si yo quisiera descansar el domingo solo porque eso lo recordar a él, no es correcto. Porque, o sea, él me diría, no, fue un día anterior. Tú sabes que ese es el día de la semana. Y lo santificó. Y aquí explica el por qué lo santificó. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Presten atención a este dato, es bien interesante porque él no santificó el día sábado empezando el día sábado. Él lo santificó hasta el final. O sea, terminó el día sábado y dijo, bueno, este va a ser el día de descanso. Pero ¿por qué lo haría? Y bueno, yo no sé a muchos de ustedes, pero yo cuando era más pequeño jugaba un juego que se llamaba SimCity, que hacías tu ciudad y creabas a las personitas y las ponías a jugar ahí, etcétera. Y después de que terminabas de hacer tu ciudad y quedaba perfecta, que no había ningún solo defecto ni nada, podía pasar horas contemplando esa ciudad, simplemente por ver cómo funcionaba re bien y todo, y me emocionaba. Entonces, yo no sé, no soy Dios, pero en ese momento me imagino que Dios se quedó contemplando su creación en el séptimo día. Me imagino que viendo que hacía falta, o simplemente porque quería ver cómo todo funcionaba súper bien. Cualquier cosa. Y cuando terminó el día se dio cuenta que pasó reposando todo el día. Entonces, ¿qué hace él en ese momento al finalizar el día? Dice, bueno, reposé todo el día, contemplé, me encantó, voy a santificarlo. O sea,
Si no lo hubiera hecho, la semana duraría solo 6 días, porque la obra de la creación terminó en 6 días, no en 7. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo 7 días de la semana? Por la razón de que hay un día más que es importante para descansar, y ese fue el que santificó Dios. Entonces, qué interesante que desde el inicio eh, el sábado se empezaba a guardar. Imagínense esto, y ahora les voy a decir otro dato curioso. Adán y Eva no habían pecado aún, y ya se guardaba el sábado. Entonces, solo para que se lo queden en mente. O sea, porque después lo vamos a ver que es un mandamiento, pero antes de que fuera un mandamiento como tal, el plan original, si Adán y Eva no hubieran pecado, igual el sábado era el día para descansar. O sea, era para siempre. Luego apareció como mandamiento el cuarto mandamiento. Esto siempre ha sido mandamiento, obviamente, porque es un día que Dios te dice, yo lo santifiqué. Por eso, miren cómo empieza en el Éxodo. Dice, acuérdate. O sea, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Por eso es que muchas personas empiezan a decir, es que, ¿por qué guardas sábado si es un rito judío? No es un rito judío. Es, es algo que ya se hacía desde el inicio. Era para el ser humano, era para el hombre. Es un regalo para el hombre. No es un rito. Ritos era la circuncisión, las leyes que estaban en otro libro que tenía Moisés, que le preguntaba a Dios y Moisés lo escribía en un librito. No, este cuarto mandamiento, Dios lo escribió con su propio dedo, el cuarto mandamiento. Y dice, acuérdate, no dice a partir de ahora, no. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y voy a hacer un paréntesis aquí cuando dice ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ahí explícitamente dice dentro de tus puertas, si es el día de descanso y tú tienes a un extranjero ahí, y él decide quedarse a comer contigo, quedarse a convivir, él tiene que respetar eso. Pero si el extranjero sale, pues ya es cosa de él. Entonces solo es para que lo tengan en cuenta. Y sigue con esto, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y en Levítico 26:2 dice, observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Dice. Pero interesante porque no solo es un tema, por eso es que era tan importante que supieran del santuario antes de que yo les hablara de esto. Porque si recordamos que el santuario representa a Cristo, y más adelante vamos a ver qué dice Cristo sobre el sábado, pero si simbólicamente representa a Cristo, y dice aquí Dios, observen mis sábados y muestren reverencia por mi santuario, se está refiriendo a que todavía es importante, todavía está vigente. Obviamente todos los ritos judíos no están vigentes, pero sí lo que simbolizaba a Cristo. Eso es lo que está vigente hasta el día de hoy. Por eso es de que hay que mostrar reverencia al santuario. ¿Quién es el santuario? Es Cristo. Entonces nosotros debemos de seguir santificando el sábado por el tema de que es la reverencia a Cristo. Porque nosotros debemos permanecer en Cristo. Es por eso. Después indica que también es de redención. Ojo, o sea, ya no solo es un día de descanso, ya no solo es un mandamiento, sino que también es redención. Dice en Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y abrazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, Él está diciendo, mirad, te liberé. Por lo tanto, como te liberé de Egipto, quiero que te recuerdes de mi día de reposo. Entonces es importante también saber eso. O sea, a pesar de que Cristo resucitó, nosotros tenemos que saber que Cristo nos libertó del pecado. O sea, en el momento que Dios saca de Egipto al pueblo de Israel, es la misma referencia que es de Cristo cuando nos libera del pecado. Por lo tanto, debemos seguir guardando el día de reposo. Interesante, ¿no? Entonces, ya que ya saben todos estos puntos de vista, que son los correctos, obviamente como está concentrado en la Biblia, entonces, ¿cuál es la gran confusión sobre el sábado? Porque hay tanta confusión.
Bueno, les voy a poner los textos bíblicos, perdón por tanto texto, pero es importante que sepan cada uno de ellos porque hay personas que los toman fuera de contexto. Y veamos el primero que dice Hebreos 4, 9, 10. Dice, este habla sobre cómo debemos seguir a Cristo. Aquí dice, por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Por, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Muchas personas empiezan a decirte de otras denominaciones, de otras iglesias, dicen que uno descansa en Cristo y por eso ya no es necesario hacer un rito judío que era lo de botar sábado. No es así. O sea, ahí está tergiversado. Realmente es al revés. Nosotros debemos seguir en Cristo porque Él dice nosotros tenemos que seguir su camino. Por eso están los mandamientos, los 10 mandamientos. Digamos, si yo hubiera quitado el sábado, entonces también puedo darme el lujo de matar a la gente, porque a pesar de que el mandamiento que existe, que dice no matarás, pues si no cumplo el del sábado, pues tampoco debería cumplir ese, ¿no? Porque a la larga, si ya descanso en Cristo y ya Cristo ya me salvó, pues tengo derecho de hacer lo que se me da la gana, ¿no? Ya me pagó todo, ya puedo ser libre en eso. Y no, no es así. Es porque soy salvo, es porque soy salvo por la gracia de Cristo, es el hecho de que yo por resultado voy a seguirlo. Y aquí lo dice en Hebreos 4, 9, 10. Porque hay que ser como Cristo, hay que ser como Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Eso es importante que se les quede, porque los van a querer desviar sobre algo que no va con el contexto bíblico en general. Después está este de Gálatas 5:4 y también el del lado derecho que está Romanos 10:4. Aquí habla sobre la ley. En estos dos dice, en el Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y en Romanos 10:4 dice, porque al fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea que si yo tengo fe en Cristo y Él es la ley, entonces yo cumplo la ley. Y no es así. Yo cumplo la ley porque creo en Cristo. No al revés, yo creo en Cristo, entonces ya cumplí la ley. O sea, creo, pero es como, no sé, es como yo digo que mi mamá es mi mamá, pero a la única persona que trato bien es a mi hermana mayor, como que fuera mi mamá, y a mi mamá la trato como que fuera cualquier persona, cuando no debería ser así, ¿me entienden? Entonces es lo mismo de esto, no puedo decir yo que creo en Cristo y no seguir su ley. Si yo realmente creo en Cristo es porque yo sigo su ley. No hay que malinterpretar estos versículos. Está Romanos 14, 5, 6. Ahí se habla sobre la fe. Entonces dice aquí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ojo con esto, este es el que más la gente se pierde. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, escuchen bien aquí, para el Señor no lo hace. ¿Entienden? O sea, la persona que hace caso del día realmente lo hace por el Señor. Y aquí también te está explicando, y el que no lo hace es porque no lo hace para el Señor. ¿Y qué debemos de hacer? Hacer las cosas para Dios, para Cristo. Porque si yo creo en Cristo, debo hacer las cosas que Cristo hizo también, porque yo ya sigo, yo ya creo en Él. Entonces dice aquí, el que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Pero aquí, ¿qué se refiere? Que en ambas da gracias al Señor tanto si come o hace ayuno, pero siempre da gracias a Dios. ¿A qué se refiere? A que siempre está del lado de Dios. Entonces, este contexto bíblico habla mucho sobre la fe. Si yo guardo el día, es porque lo hago por la fe, porque creo en Cristo. Y también aquí te especifica, y el que no lo hace, no lo hace para el Señor. Y después lees abajo y te habla de otro contexto que lo mantiene, de que dice, y el que come y no come, pero da gracias a Dios, mantiene también su fe, porque por eso lo hace. Luego pasamos a Colosenses 2, 16, 17, y esto habla de ser prudente. Dice aquí, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué se refiere a este contexto bíblico, a este contexto de este versículo? Que nosotros no podemos venir y juzgar a las personas que
guardan el día o los que no lo guardan. Nosotros no somos quienes para decirles esas cosas. Obviamente nosotros podemos informar a las personas el por qué, como yo lo estoy haciendo ahorita. Pero si la persona quiere o no quiere hacerlo, ya es cuestión de cada quien. No por eso yo le voy a dejar de hablar a alguien solo porque no cuida ese día. Y yo me he topado, yo también he pecado porque a veces sí he debatido con personas con este tema, pero también otras personas han llegado conmigo y me han dicho que yo soy un radical, que soy un extremista, etcétera, cuando lo único que hago es descansar un día. O sea, no es como que haga algo más. Es más, ahorita nos acabamos de topar con un amigo de la promoción que ese cuate no supera el colegio y tiene como un fanatismo al colegio bien heavy. O sea, no, hasta yo me asombro porque ya es como algo enfermo, pero nadie le va a decir nada, ¿me entienden? Pero imagínense a mí solo por descansar un día que no le molestó absolutamente a nadie, aparte que ya es fin de semana, y me han tomado como radical, y yo digo, pues no me pueden juzgar tampoco. Entonces, ¿qué dice esto de Colosenses? Que tanto el que hace y el no lo hace, uno no deberían de juzgarse entre ambos. Es más, deberían de apoyarse y obviamente informarse entre ellos. Para ver quién es el que está en lo correcto y quién no, ya. Y si el otro lo entendió y lo captó, pues ya queda a discreción de esa persona. Pero no hay que juzgar a los demás. De eso se trata ese versículo. Y por último, Efesios 2.5 habla de que no es necesario de obras. Aquí lo dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En efecto, nosotros somos salvos por gracia y no por obras. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué obras hace uno el día de descanso? O sea, y es para que lo tengan como una reflexión, porque me parece impresionante que Dios pone un día para santificarlo y el día que tú santificas es para descansar prácticamente. O sea, no tienes que hacer obras. Y en efecto, no pelea, el sábado no pelea con Efesios 2.5. Porque bien dice aquí, por gracia sois salvos. No hay que hacer obras. Y el día de descanso no haces obras. Obviamente descansas, reposas. Entonces no tiene absolutamente nada de malo guardar ese día, sino que es más, es un día santo que Dios nos da a nosotros para que podamos descansar. Qué bonito, ¿no? Para que podamos contemplar la creación. Entonces, ahora, ¿qué dice Jesús sobre el sábado? El, es día para el prójimo. Vean eso, ya, o sea, ya vimos que venía desde el inicio, era para descansar, ya vimos que es mandamiento, ya vimos que es para la redención, también ya vimos que hay versículos que están fuera de contexto, y también lo vimos en la historia que el humano buscó hacerlo el domingo, pero nunca fue el domingo, siempre fue el sábado. Y ahora vemos que Cristo le agrega uno nuevo, que es para el prójimo. Y vean esto, Marcos 2, 23, 28. Dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, pero ojo con esto, tuvieron hambre ellos y pasaron necesidad. Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes se les permitió comer, y dio también a sus compañeros. Entonces dice aquí, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor incluso del sábado. Aquí hay dos cosas súper importantes. Por ejemplo, cuando ustedes leen todo lo que sí se puede hacer y no lo que se puede hacer en sábado, en ningún punto dice que si tú estás enfermo o que si tenés hambre, en ningún momento está mal darle a la otra persona y compartirle algo de su pan o ayudar a esa persona a ir a un hospital y sanar a esa persona. No tiene nada de malo hacer ese tipo de acciones porque esas obras son para el prójimo y Dios permite eso. Y dice, porque el sábado fue creado para nosotros. Interesante esto. Pero lo mejor de todo es de que aquí Cristo dice, yo soy el Señor del sábado. Y vimos anteriormente en Levíticos que decía la referencia sobre el santuario. Entonces aquí Cristo nos confirma que Él es el santuario y por lo tanto Él es Señor del sábado. Pero Él nunca mató el rito, porque si lo hubiera matado, lo voy a poner así desde este punto de vista, Él hubiera muerto también. Él no murió con ese rito. Se mantiene vigente el sábado simplemente porque Cristo
está vigente hasta el día de hoy, porque Él es eterno. Interesante, ¿no? Y Mateo 12:12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Pero ojo con esto, es hacer el bien. Ahora, si yo voy y busco hacer mi voluntad el día de reposo, porque tengo ganas de comer pizza, teniendo comida en mi casa, pero tengo ganas de comer pizza y voy a comprarme una pizza el día sábado, ahí sí estoy pecando, porque yo ya tengo comida en mi casa. No tengo necesidad. Ahora bien, si alguien, yo estoy mal tirado en la calle, me muero del hambre y alguien me da algo de dinero, obviamente voy al primer lugar que se me cruce y si es una pizzería compro la pizza. Es diferente en los contextos, entonces hay que saber qué sí está bien y qué está mal. Por eso dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, pero ¿por qué dicen que hay que descansar domingo? Ya lo vimos anteriormente con lo de Constantino. Pero aquí dice, el pretexto ha sido que Cristo resucitó el primer día de la semana. Pero Cristo nunca dijo que ese día había que guardar, jamás lo dijo. Fue un invento humano malintencionado para seguir la tradición pagana del día de descanso pagano, el día del sol. Miremos más versículos sobre Jesús acerca de la ley de Dios. Dice Mateo 5, 17 y 19. De 17 a 18, después les voy a enseñar el 19, pongo hasta aquí el 19 porque después les voy a enseñar el 19. Pero en este Mateo 5 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Interesante, él viene y dice, yo vengo a cumplir con la ley. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, y lo puse en subrayado aquí para ustedes, ni una jota y ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. ¿Qué ley se refiere? Los 10 mandamientos, ¿okay? Los que están en el santuario. Por eso es tan importante esos 10 mandamientos. El cuarto mandamiento es el sábado. Y esta es otra cosa interesante, la muerte de Lázaro en Juan 11, 11, 14. ¿Por qué les pongo esto? Escuchen bien. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, dice Cristo, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, no, Lázaro en efecto ha muerto. Pero entonces, ¿por qué al inicio Jesús dijo que dormía Lázaro? Cristo ya se estaba anticipando a decirle a sus discípulos el verdadero contexto de por qué no resucitó el día sábado, sino que por qué resucitó hasta el domingo. ¿Por qué no resucitó el día sábado? Porque supuestamente estaba muerto Cristo. ¿Pero qué dice aquí Cristo sobre la muerte? Estaba durmiendo, o sea, estaba descansando. Qué interesante todo esto, o sea, Cristo nunca pasó por encima del Padre. Cristo, porque Cristo es Dios también, entonces Él creó el sábado para nosotros, porque entonces tendríamos que pasar por encima del sábado también y decir, no, yo ya descanso Él, es que Él ya descansa por mí, yo no necesito descansar porque Él descansa por mí, no, no es así, yo descanso porque yo quiero ser como Él dice Cristo, seguidme, permanecer en mí, hay que seguir su camino. Y miren esto en Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya saben cuáles son los mandamientos, ¿no? En Apocalipsis 14:12, ya en el final de los tiempos, aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esto es súper interesante porque a veces pregunta a la gente cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y todo el mundo va a decir muchas denominaciones, que los luteranos, que los evangélicos, que los católicos, que no sé quiénes. Y no es realmente la verdadera iglesia de Cristo, es aquella que guarda sus mandamientos y da testimonio de Cristo. Únicamente, esa es la única verdadera iglesia de Cristo. Mateo 7, 21, 23. Y perdón por esto, porque esta es bastante fuerte. Esto es una de las cosas que dice Cristo. Porque muchas personas están diciendo afuera que no es necesario guardar el sábado, de todas las índoles, de un montón de religiones. Pero miren lo que dice aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere con ese Señor, Señor? Yo siempre me recuerdo a las personas que me dicen, yo creo en Cristo, pero no hacen nada comparado a lo de Cristo.
simplemente creen por pensarlo, pero no creen en vivirlo. Entonces dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de su Padre? Los 10 mandamientos, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Escuchen esto, estaban haciendo milagros. Y dice Cristo, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Imagínense eso. Gente que decía, yo creo en Cristo, yo creo que puedo sanar y sané. Creo que, y creía en la profecía y todo eso y les decía, pero yo les decía otras cosas que iban confundiendo y que no cumplía con los 10 mandamientos porque decía, eso ya no es necesario, o qué sé yo, ¿verdad? Y aquí dice claramente Cristo que esos no son los verdaderos santos. Entonces por eso, cuidado con las personas que les van a intentar confundir, porque la ley de Dios es la ley de Dios, esa no cambia. Esa es la única que se mantiene para la eternidad. Entonces ahorita todos, ya después de todo lo que les acabo de exponer, se van a preguntar, entonces Jorge, ¿cómo guardo el día sábado? O sea, si ya que me los expusiste así, entonces ¿qué hago el día sábado? Entonces aquí les pongo varios versículos. En Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, ¿qué nos está diciendo? Que día de reposo no debemos de hacer nuestra voluntad. En mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Interesante con esto último, porque cuando menciona tus propias palabras, ¿a qué se refiere? Son palabras que uno dice a veces que, no sé, hoy solo quiero hablar de vanidades o cualquier cosa, ya que estoy descansando, pues me pongo en el WhatsApp y me pongo a hablar con personas puras tonteras. Y a eso se refiere cuando uno dice, ni hablando tus propias palabras. Mejor hablemos de versículos, hablemos de la Biblia, o hábleme de cómo les está yendo, cómo les fue en su semana, cosas así, que también va dedicado al prójimo. Pero evitar en lo más posible decir cosas solo por nuestro propio placer, hasta pensando en negocios, por ejemplo. En Deuteronomio 5, 12, 14 nos da más datos. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí les pongo abajo, solo para que no se me olvide, que el sábado, porque algunos van a pensar que el sábado a las 24 horas, a las 12 de la noche, de 12 de la noche, y no es así. El sábado comienza cuando se oculta el sol del viernes y termina cuando se oculta el sol del sábado. Y por último, en Hebreos 4:11 dice, esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Que nos confirma en Hebreos 4:11? Que si nosotros no guardamos el día sábado, estamos desobedeciendo. Porque recuerden, la palabra de Dios es en serio. Cuando Él habla, todo va en serio. Por eso es que nosotros somos, nuestra vida depende de la palabra de Dios. Si nosotros estamos en contra de la palabra de Dios, nosotros no queremos nuestra propia vida. Entonces, obedezcamos. Recuérdense que por desobediencia, Eva pecó. ¿Entienden? Y si se dan cuenta, cuando Dios le dijo a Eva sobre la manzana que iba a comer, que iba a morir, cuando Eva la comió, ella no murió inmediatamente. No es que la manzana fuera venenosa. Simplemente, ¿por qué iba a morir Eva? Por desobediencia a Dios, no por la manzana. La manzana era un fruto ahí que era bueno. Pero simplemente, si Dios te dice, no hagas eso, porque no lo debes de hacer. Entonces, y si te dice, haz eso, tenés que hacerlo. Como el caso de Jonás, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora con todo esto, ¿por qué les informo sobre el sábado? No, y ojo, no es para hacerlo sentir mal, porque muchos van a decir, no, Jorge, si yo estaba tan acostumbrado mis viernes en la noche salir, o los sábados en la mañana ser bien mandados, o cualquier otra cosa. Pero no, realmente, uno, porque
Dios nos manda a guardarlo y santificarlo. Y dos, porque hay bendiciones, o sea, hay bendiciones terrenales por cumplir con la ley de Dios. Entonces aquí yo les pongo en Deuteronomio 28, 1, 14. Búsquenlo, no les voy a leer todo, pero búsquenlo. Ahí están todas las bendiciones que van a recibir. Y en resumen, les digo que sus bendiciones van a ser más que todo su ganado, o sea, su ganado cuando aquí se refiere a su trabajo, su familia, su salud y sus parejas. Imagínense eso. Pero también cuando ustedes terminan de leer este versículo, el siguiente versículo va, ¿qué pasa si desobedeces a los mandamientos? Pasa todo lo contrario a las bendiciones. Imagínense eso, es un arma de doble filo. Si yo cumplo con la ley de Dios, recibo muchísimas bendiciones. Pero si no cumplo con la ley de Dios, las mismas bendiciones que están aquí se dan la vuelta. O sea que, digamos, voy a poner el que más les afecta a todos, que es el tema de la pareja. Ustedes igual van a conseguir a alguien en la vida, siempre, porque así lo manda Dios. Pero si realmente ustedes cuidan su ley, la persona que les va a llegar, la pareja que les va a llegar, va a ser bendecida. Pero ¿qué pasa si ustedes no cumplen con la ley de Dios? Esa pareja que les va a llegar va a ser terrible para su vida. Entonces, por eso es que yo les hablo de los 10 mandamientos, porque obviamente los mandamientos todo el mundo cumple los 9, pero ¿por qué es importante que yo les hable el sábado? Para que ustedes completen todos los mandamientos y puedan tener esas bendiciones en esta tierra. Y también hay bendiciones celestiales. O sea, que no solo es el tema de que salgo ganando por cumplir los mandamientos, sino que todavía obtengo más beneficios. Imagínense eso. Dice en Mateo 5:19. Recuérdense cuando les hablé lo de Mateo 5 para que vean que el contexto se mantiene porque hablaba del día de reposo. Entonces aquí dice, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, imagínense eso, y así enseñare a los hombres, o sea, no solo estoy infringiendo con el sábado, sino que les estoy enseñando a los demás a que el sábado ya no hay que cuidarlo. Entonces aquí dice, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos, como que diciendo van a haber jerarquías, ¿no? Pero lo más interesante es que si uno, en efecto, aquí te está confirmando que uno es salvo por gracia. Pero, y digamos, yo me arrepentí a último momento de mi vida, nunca guardé sábado, y los demás mandamientos también no me importaron mucho, pero todavía me arrepentí como el ladrón que se arrepintió al lado de la cruz con Cristo. Por arrepentirme me logro salvar. Me salvo, entro al reino de los cielos, pero igual voy a ser llamado pequeño dentro del reino de los cielos. Más aquellos que siempre guardaron las leyes de Dios serán llamados grandes. Imagínense eso. Y por último, en Isaías 58:14 dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. O sea que todavía nosotros vamos a tener el beneficio especial de poder estar muy cerca de Dios. Imagínense poder comer con Dios en su lugar especial, en su lugar de recreación. Va a ser algo impresionante. Entonces, con lo último, se seguirá guardando el día de reposo cuando entremos en la eternidad, porque bueno, ya me quedó claro que debo de guardarlo aquí en la tierra, pero debería de seguirlo guardando en la eternidad. Veamos esto. Dice en Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Imagínense eso, o sea, más adelante vamos a ver en la profecía, que ya cuando estemos finalizando la profecía vamos a ver y hablar mucho sobre lo que nos espera en el reino de los cielos. Pero cuando regresemos a esta tierra y vuelva a comenzar todo, Dios va a estar aquí porque Dios, el Espíritu y Cristo no pueden estar separados, siempre están juntos. Entonces la nueva Jerusalén, dicen que en esa ciudad solo Dios, su luz, alumbra más que el sol. Imagínense eso. No hay necesidad de la luz del sol porque solo Dios alumbra toda esa ciudad. Pero ahí se refiere a ciudad, no se refiere en el mundo entero. Entonces significa que todavía va a existir el sol y la luna.
Por eso es que aquí en Isaías dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mi Hijo Jehová. O sea que todavía va a seguir los tiempos que nosotros manejamos ahorita en la tierra, van a seguir existiendo en la eternidad. Imagínense eso, qué locura. Entonces, el día de reposo se mantendrá por la eternidad. O sea, fue desde el inicio, sigue vigente hasta el día de hoy y va a estar para la eternidad. Jesús dice, yo soy el Señor del sábado. Jesús dice también, Él es el alfa y el omega. Coincide, ¿no? Es el inicio y el fin. O sea, es eterno. O sea, que el sábado es eterno y es para siempre. Imagínense eso. Entonces, también es importante para la profecía. Y ahorita vamos a tratar para que ya podamos empezar con los temas de profecía la otra semana. Y sí, si leemos la Biblia en Ezequiel 20, 19, 20 dice, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra y santificad mis días de reposo. Y sean por señal, dice que es una señal. Ya vimos todo lo que es el sábado, que prácticamente lo es todo. Y todavía te dice, es una señal entre mí y vosotros para que sepas que yo soy Jehová vuestro Dios. Ustedes pongan en Google, esto lo saqué hoy, imagínense. Pongan en Google, pongan sinónimo de señal. Y lo que más me llama la atención es que las primeras dos palabras que aparecen en sinónimo de señal es marca y sello. ¿Dónde hemos encontrado en la Biblia sobre marcas y sellos? En Apocalipsis, ¿no? En Apocalipsis 7, 3, 4 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que, ¿qué? Hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. El 144,000 ya lo vamos a ver más adelante, pero desde ya les digo que solo es un simbolismo, o sea, representan a todos los que están del lado de Dios, ¿ok? Y en Apocalipsis 13, 16, 18 dice, y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos se les pusiese una ¿qué? Marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de ¿qué? De hombre. Y su número es 666. Cuando dice aquí es representa al hombre. Esta marca es lo mismo que un sello. ¿Y qué nos dice que Dios que es su señal? ¿Qué nos dice Dios que es su sello? El sábado. Entonces, ¿qué es lo contrario a su sábado? El domingo. Entonces dice aquí, el que tuviese la marca, que es para quién, para el hombre. El que, el que está cuidando el día domingo, lo hace para qué, para la humanidad. Hace poco el Papa Francisco y no sé quién más estaba mencionando sobre el día de la familia, que es el día domingo. Es como el día de la familia, el día para el hombre. Imagínense eso, qué delicado. Y hay varios países con leyes dominicales. Y en esos países que tienen leyes dominicales no se puede ni comprar ni vender en ese día. Imagínense eso. Pero el día sábado sí permiten comprar y vender. Y si yo vengo y digo, no, yo quiero descansar el día sábado y trabajar el día domingo, yo no soy parte de ese grupo. Entonces, imagínense que eso solo es para darles una introducción. Ya vamos a profundizar con este tema cuando ya lo veamos, porque el tema profesional es bastante amplio. Pero yo solo desde ya les estoy queriendo dejar esas pistas para que se empiecen a picar un poco y les empieza a gustar estos temas de profecía. Pero ya desde ya les digo que parte del sello es un día, imagínense eso. Entonces, en conclusión, ya que vimos bastante, día de reposo es el séptimo día, ya quedamos claros que es el sábado. El día sábado no es un rito judío, quítense eso en la mente, es el día que Dios nos envió a todos a descansar. Recordemos que Constantino fue el que decretó el día de descanso el domingo en veneración al sol. Cristo, así como representa el santuario, representa los mandamientos, por lo que Él es el sábado, porque Él lo confirmó en los versículos que vimos. Se sacaron fuera de contexto varios versículos como la fe reposa en Cristo y uno descansa en Cristo. Es de judíos o se abolió el sábado y uno es salvo por gracia, no por obra. Ya quedamos que todo esto es falso, que realmente se sacó todo fuera de contexto y se tergiversó cuando realmente sigue estando vigente. Sabemos que para guardar el sábado únicamente hay que descansar
dedicarlo a Dios y no hacer nuestra voluntad, que es nuestra voluntad. Negocios, mandados, hablando palabras inútiles o violando otros mandamientos, porque hay personas que también el día sábado pues también se dedican a mentir, se dedican a hacer cosas malas, ¿no? Entonces siguen violando más mandamientos en día de un mandamiento, imagínense eso. Y por último, el sábado se mantendrá por toda la eternidad porque Cristo es eterno, Cristo el Señor del sábado. Entonces, en el siguiente capítulo veremos Daniel y Apocalipsis parte uno. Y nada, que agradecerles por su atención. Y empezamos con... Abran micrófonos, abran cámaras, empezamos con la parte de comentarios o dudas. Cuéntenme. No sean tímidos. Voy yo. Yeah. ¿Qué significa, o sea, qué representa el sol? Porque muchos han hablado de que el sol representa todo lo contrario a lo que Dios quiere, que el santuario está dándole eh, la espalda al sol, pero ¿qué realmente representa eso? Pues, porque, o sea, yo no he leído nada en la Biblia que diga ahí vive Satanás o qué sé yo, Lucifer. Ajá. O sea, ¿qué representa y por Porque qué es malo. otras señales dan a ello y por qué tenemos que evitarlo? Porque tú violas otro mandamiento cuando tú veneras al sol, que es la idolatría, que es el segundo mandamiento. No tendrás otros dioses. Pero ¿qué significa el sol? O sea, ¿qué hay ahí? Nada, simplemente es un tema muy antropológico porque ¿qué es lo que necesitan las plantas para que crezcan? Necesitan lluvia y luz del sol, ¿no? Y la luz del sol permite que los cultivos generen comida y la gente al momento de ver que el sol es lo que les está generando la comida que es para vivir, entonces ellos ya empiezan a tener la veneración al sol como todas las culturas lo han tenido en todo el mundo, con todas las culturas paganas, los mayas, los aztecas, los egipcios, todos. Por eso es que ven al sol como algo bastante representativo. Pero por eso Cristo, cuando se le apareció a Satanás, le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos intenta decir aquí? La diferencia entre lo que es una cosa y lo otro. Dios es nuestra vida y solo Él nos puede dar nuestras cosas. Pero cuando tú sos primitivo y no sabes nada de Dios, ¿qué es lo primero que se te ocurre que tenés que alabar? Lo primero que te da de comer. ¿Y qué es lo que te da de comer? El sol. Entonces es un tema muy antropológico. Por eso es que todas las civilizaciones han adorado al sol y lo quieren mantener, pero es el diablo enmascarándose en algo para fomentar la idolatría y estar en contra de Dios. Ujú. Acuérdate que en los capítulos anteriores que presentó hablaba sobre cómo todas las culturas alababan al sol. Entonces, y obviamente eso era un insulto para Dios, pues incluso en la Biblia lo menciona. Y por eso todo, o sea, imagínate hace poco tiempo que se venía alabando el sol y hasta la fecha hace esa misma relación, pero con el día. Igual, no sé, igual estoy respondiendo tu respuesta, Tu pregunta, ajá. o sea, cuando lo relacioné me hizo sentido. Ujú. Ahora, pregunta número 2. Hablaste de que o sea, si alguien hace su voluntad ese día, pues ahí está como que cayendo en pecado, ¿no? ¿Qué Ujú. pasa si una persona no tiene opción, ¿verdad? Y tiene que trabajar y conoce de que el sábado lo tiene que guardar, pero tiene que trabajar para darle dinero, para ganar dinero y darle de comer a su familia. Y bueno, y al final pues es una persona que se arrepiente, shalala. O sea, el tema este de pequeños y grandes que vos dijiste de Ujú. que Dios pues tendrá un lugar especial para aquellas personas que sí cumplen sus mandamientos. O sea, eso no es caer, o sea, eso no es algo totalmente contrario a lo que Dios ha dicho de que hay que hacer justicia
por las personas. O sea, hay que ser justos y ¿cómo se llama? Y, o sea, para mí eso suena a que hay una diferenciación ahí entre la gente. O sea, tú, tú sí fuiste al cielo, pero te vas a quedar, no sé, en el área no VIP del concierto. Te vas a quedar hasta atrás donde no hay ni siquiera asientos numerados, Pero ¿no? espérate, pero ahí, o sea, ya estás hablando de que ya no morís, ¿me entendés? O sea, ya estás en la eternidad y en la eternidad vas a poder gozar de todo. Simplemente, sabías que los apóstoles se peleaban por eso, se peleaban le decían a Jesús quién iba a ser el que iba a estar a la par de ellos. Se peleaban por eso porque sabían que habían posiciones. Eso va un poco en contra al tema de también de buscar la justicia entre la gente, Pero pues. es El justo, ser María siempre justo. Celeste. ¿Y sabes por qué te No, o digo que es sea, justo? ¿Sabes por qué te digo que es justo? yo te estoy preguntando porque me da la duda eso Ajá. y yo digo, oye, o sea, no es razonable de que el mismo Dios esté haciendo una diferenciación así por la gente de que sí guardó el Ajá. sábado y las que no pudieron guardar el sábado pero se arrepintieron. Sí es justo al final. Porque, por Yo ejemplo, puedo comentar algo, ajá. perdón. De hecho, ya, yo creo que sería injusto el hecho de que personas, por ejemplo, los mártires, para que realmente dieron su vida por Dios. Hay muchas personas que tipo, vivieron, creyeron en Dios, cumplieron con los mandamientos, murieron. Pero hubo personas que murieron, o sea, que los quemaron vivos por, por, por ayudar a las demás personas leyeran la Biblia, o sea, eh, que, por ejemplo, en el capítulo que hablamos sobre la reforma, o sea, que, por ejemplo, si a ellos les dan un premio y a mí no, digo, está bien, pues lo más justo, porque el tipo murió quemado, y yo digo, por favor, denle un premio. Pero, por ejemplo, ay, no sé, yo la verdad creo que me quedo en vida y nada por el estilo, pues, pero digo, yo creería que eso sería lo más justo, pero no creería que vaya a ser como sectores VIP, sino que solo Ujú. va a ser un reconocimiento, tipo tu magna cum laude y yo cum laude. Es algo Ajá. así. Qué buen ejemplo, qué buen ejemplo. Yo soy licenciado, yo no soy cum laude y vos sos magna cum laude. Y yo sé que porque vos hiciste un esfuerzo Ah, extra. pues, La Rocío ahorita es bien pilas. No, pero, o sea, si vos sos magna cum laude y yo solo soy licenciado, pero yo en ningún momento te voy a decir qué injusto que sos magna cum laude. No, yo voy a decir, es que vos te esforzaste. Pero al final, tanto tú como yo tenemos nuestra carrera. No nos hace diferentes. ¿Me entiendes? Dios no es como que te vaya a hacer diferente, pero sí te va a poner algunos reconocimientos por lo que hiciste. Es más, por eso, y no solo los beneficios, ojo, no solo los beneficios son celestiales, también hay terrenales. A Job lo recompensó en la tierra después de todo lo que pasó. Y todavía me imagino que lo va a recompensar en el cielo. Porque quien pasó por ese sufrimiento, yo no lo deseo, ¿me entendés? O sea, yo prefiero tener una vida normal, tranquila y constante, pero que no me pasen por esas pruebas. Pero lo que voy es que Job pasó por esas pruebas y por haberlas cumplido, tuvo muchos beneficios terrenales y todavía tuvo beneficios en el cielo, imagínate eso. Entonces, sí es justo, ¿me entendés? E igual, si tú decís, ahorita me pusiste el caso, y si te toca que trabajar sábado, tú tienes que decir, no, no trabajo sábado. ¿Por qué? Porque tu fe debe ir en Dios y no en el hombre. Entonces tú le decías al cuate, no puedo, disculpa, pero hoy sí no puedo. Mi día es el día de Dios y, pa. Y a las 6 de la tarde, si querés el sábado, empezás a trabajar. Pero por lo menos en el día de descanso no hagas. Y vas a ver, Dios te va a recompensar. Esa es la verdadera fe. Y te van a Ahí poner hay esas pruebas, te van a poner esas hay pruebas. eso, cabrón, perdón por interrumpirte, pensé que habíamos a terminar. No, que hay muchos testimonios sobre eso, que había gente que, ¿cómo se llama? Que los despidieron de sus trabajos por no querer trabajar sábado, que pusieron sus emprendimientos y de hecho por guardar el día sábado les iba muchísimo mejor que estando en el trabajo, siendo empleado, trabajando todos los días. Y yo, de hecho, parte de mi testimonio, ¿verdad? Eh, Desde que yo empecé a entender cuál es ¿cómo se llama?
el descanso realmente un día sábado, o sea, de verdad que sí me abunda un montón el tiempo y el resto de días estoy como, uff, o sea, así como, uff, de verdad siento que descansé, me siento bien, estoy con ganas de empezar de nuevo. Eso sí, ustedes saben que yo soy bien dormilona. Todo bien, normal, yo sé que no tengo que ser perezosa, pero, o sea, igual, yo de verdad siento que Dios me ha recompensado muchísimo más desde que hago bien las cosas, o sea, desde que cumplo con el estado. Y igual me da tiempo para comprar domingo o entre semana, pero desde que dejé de pensar en mí y solo empecé a dedicarle el día sábado para él, de verdad que es una bendición, es una bendición. Yo no me había dado cuenta de lo bueno que era poder descansar, pero así de verdad, y pensar solo en todo lo bueno que me ha dado, eh, es increíble, de verdad. O sea, sí, sí me gustó. Pero ahí sí que con el tiempo uno lo va viendo, de verdad. Uno no le puede decir como, tenés que estar sábado porque aquí te toca la pistola encima. Pero sino que es como que uno de verdad se queda como, wow, qué satisfacción poder descansar este día. Y de verdad que Dios lo hizo por algo, pues. Entonces, ese era mi testimonio. Gracias, Lucy. Buena respuesta, mucha. Sí, me das un poco de miedo, pero sí. Ah, No, no, para no, ponerle un poco picante, porque he visto no, no, no. las otras presentaciones y nadie comenta. Sí. No, total, yo Ya- también siempre digo, ya, para Exacto. los que no saben, todos los que están presentes, ella es mi hermana mayor. Para que para que se animen a comentar y hacer preguntas difíciles. Sí, no, se nota que sos jefa vos. La jefa. Bueno, ¿alguien más que no sea mi hermana No, mayor? que alguien más participe. Gracias. Te voy a poner moderador a ti la próxima semana. Más, Luis García, Robo, Julio, ¿están ahí muchachos? Rudy, ¿están vivos? ¿Se me perdió la señal o...? no, yo creo Ahí que no. Luis García quitó su mute, Ah, pero dale. No, pues yo todo bien, o sea, no tengo ninguna duda, no me surgió nada, así que yo te diga, como para preguntar. ¿Te quedó bien claro, decís tú? Sí, Ay, qué buena onda. ¿Los demás? Yo te iba a preguntar, ¿Sí? ¿de dónde sacás que el sábado empieza a las 6 de la tarde el viernes y termina a las 6 de la tarde el sábado? Porque así lo hacían en Israel en aquel entonces, porque el día de ellos duraba, que era un día solar. Pero no lo dice en la Biblia, digamos. No, no lo dice en sí, la Biblia. ¿Sí lo dice? sí, en los primeros libros del Antiguo Testamento, no habla precisamente de que el día de reposo, ¿cómo se llama? En la bolsa. Es el séptimo día, el sábado, que inicia el viernes y termina el sábado a las 6. No, pero todas las fiestas judías, Cuando le das para arriba. digamos, las cosas, los ofrecimientos, lo que sea que hacían, sí lo hacían al bajar el sol un día y se levantaba el día siguiente después del sol. Algo así es. No me sé exactamente las palabras, pero sí hay Yo no me acordaba varias realmente. pero referencia a eso, pues. Jorge, Sí, buenas Danilo. noches. Buenas noches. Sí, ahorita te voy a dar el texto donde dice en la Biblia, está en Levítico. Ay, gracias, Danilo. No me acordaba. Sí, sí, ahí habla claro. Entonces, ahorita estoy corriendo trayendo la Biblia. Ahorita te lo paso, en lo que hablan alguna otra cosa te paso el texto para que todo lo Ok, vean. ok, ok. Julio, no he recibido tus comentarios. ¿Qué te pareció el episodio? Sí estás ahí, ¿no? Sí, sí. Pues
por ejemplo, en las otras charlas, ¿verdad? Pues ya sabía un poco más del tema, pero de esto sí no sabía absolutamente nada. Entonces, la verdad es que pues todo era nuevo, ¿va? Pero pues me quedó bastante claro, la verdad. Ah, buenísimo, buenísimo. Ninguna duda, ningún comentario. Pues no, la verdad, por el momento no. Hasta que me surja, decimos, va, buenísimo. Un cabal. ¿Vas a guardar el sábado, Julio? No hay que Pues juzgar, vamos no a hay que ver. juzgar a los demás. Cada quien solo los Levante informó. la mano derecha a la altura del hombro y repita conmigo. Va, va. Esperando las 6 de la tarde. Si ya que estamos en septiembre a hacer bandera, ¿no? Exacto, bandera. Ay, qué gracias. Ay, está Litosh también, Litosh, sí te quedó claro, ¿verdad? O sea, sí se escuchó. Simonches. Doctor. Buenísimo. Ya puedes hablar con la mamá de Mónica. Así va. Podemos esperar un ratito en lo que Danilo nos dice el versículo. Robo. ¿Te quedó claro, Robo? Sí, todo claro. Todo claro, cambio. A tope. Entonces, cabal. Pues ya me habías hablado como medio antes de este tema, entonces creo que tal vez como que se puede como Un poco más un instruido. puente o algo así. Ajá. Ujú. Sí, solo que antes no tenía como que todas las bases así, solo para presentarlas, ¿no? Bueno, sí, sí, también. Pero lo importante es que esto nos va a ayudar mucho para poder entender la profecía, porque la profecía sí, o sea, si te me perdés ahí sí es bien complicado jalarlos otra vez a la línea, porque tenés que entender bien el contexto de lo que se refieren esos libros en los próximos capítulos, que no sé, creo que van a ser como 12 sesiones. Vale. Sí, eso es bastante, es bien profundo, porque son dos ¿Cuándo vas a libros. iniciar con eso? ¿Ah? ¿Cuándo inicias con eso? La otra semana con Daniel y Apocalipsis parte 1. Entonces la otra semana lo que vamos a ver más que todo es comprobar las fechas de lo que ya vimos anteriormente. Solo les expliqué la historia. Ahora con lo de la profecía lo vamos a comparar y vamos a ver que coincide exactamente cada periodo de tiempo. Sí, bien locos, pero sí. Fíjate, Ro. A ver qué nos depara el futuro. A la kombucha. Y ahorita se perdió. Él no nos quiere hablar porque no está jugando, dice. ¿Cómo es que Ay, estás ya. jugando? Among Us. Estaba dormido ahorita. Bueno, Danilo, si quieres se lo envío después a cada uno el versículo. Solo me lo pasas, porque estamos algo sobre el tiempo para no hacerlos esperar más. Escucha, Danilo. Me cosa solo colgar así, ¿no? Bueno, tenemos otro anuncio, Tefi, si me ayudas con el anuncio de mañana. Aprovechando el tiempo en que Danilo estaba buscándonos ahí el versículo. Hola, Hola. y me arreglé para que no me lees después. No, buenísimo, buenísimo. Ahora, bueno, pues no sé qué tanto afecte nuestra programación actual, pero vamos a tener un pequeño cambio, ¿verdad? Vamos a, como ya Jorge les dijo, va a haber como que esto de la profecía y todo eso, que va más como un estudio profundo, por así decirlo, y son temas muy, muy puntuales que pues son importantes que todos sepamos, pero vamos a tomar como que otro camino al mismo tiempo que Jorge, que va a ser los viernes.
que vamos a tener peces normales. Aquí Rudy, Rocío y Jorge pues ya han Ya, estado. ya, sí lo que es. Dice que ya se le llama después, dice, Ya lo encontré. ya me encontró, dice. Ah, buenísimo. Pero termina, Tefi, termina. Ya sabíamos como que más o menos qué son las peces normales, ¿verdad? Que es como un grupo de amigos que nos juntamos para hablar de cómo estuvo nuestra semana, qué tal, qué novedades, qué problemas. O sea, es un espacio seguro donde compartimos todos y lo más importante es que hablamos sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a enfocar los viernes, siempre a las 8, a un tema más relajado, por así decirlo, un tema no tan estudioso, que va que vamos a hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, el de mañana lo tiene nuestra querida amiga Daniela Roque, que no está conectada ahorita. Ella nos va a dar su testimonio. Entonces, ese va a ser un tema. Vamos a hablar sobre la ansiedad, vamos a hablar sobre la música. Son temas así como que nos importan bastante y que son muy importantes también que hablemos sobre eso, ¿verdad? En un espacio donde nos sentamos cómodos. Entonces, pues están invitados a conectarse los jueves con Jorge para su estudio siempre. Y los que nos quieran acompañar también los viernes, pues están aquí invitados conmigo y con la pequeña Nicole, que vamos a estar pues compartiendo, así que todos están invitados siempre a las 8 en el mismo canal, a la misma hora. Buenísimo, Tefi. Ya saben, muchachos, que ahora que ya obtuvieron información sobre el sábado, pues si nos quieren acompañar el viernes de la noche, que es nuestro sábado, pues son bienvenidos. Danilo, solo el versículo. Sí, está Levítico Ujú. 23, 31 y 32. Dice de la siguiente manera. Así pues, el 31, ¿verdad? Ok. Ningún trabajo haréis, punto. Estatuto perpetuo os será para vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. Día de reposo será para vosotros y ayunaréis, comenzando el día 9 del mes, del mes en la tarde. De tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Listo. O sea, de puesta del sol a puesta del sol. Hay otras versiones que lo dicen de otra manera, más claro, ¿no? Como Dios habla hoy, o la Biblia católica lo habla más claro. Entonces, anoten ese texto, ¿verdad? 23, 31 y 32 y lo leen despacio. Buenísimo. Mil gracias, Danilo. Entonces ya, solo terminamos con una oración rápida y nos vamos. Entonces, inclinemos nuestras cabezas y, Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar hoy juntos, que nos permitiste escuchar tu palabra, nos permitiste informarnos y obtener mayor conocimiento por medio del Espíritu. Y por favor te pedimos de que esto nos ayude a poder manejar y controlar de mejor forma nuestra vida y que nos puedas bendecir todos los días porque buscamos guardar tus estatutos y como bien has prometido, Señor, nos tendrás con bendiciones siempre y cuando nos mantengamos en tus estatutos. Todo eso te lo pedí y permite que todos se vayan a su descanso ahorita en esta noche, Señor, y que todos podamos tener un excelente día el día de mañana. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas A gracias. todos, feliz noche, que se la pasen bien y que Dios los bendiga. Buenas noches.